determinar el voltaje de salida V0 de dos amplificadores conectados en cascada. Esta sección tenemos el primer amplificador que está configurado como un amplificador no inversor, donde yo voy a tener un voltaje en el punto A y este voltaje en el punto A me va a servir de entrada para el otro amplificador en configuración también de no inversor. Entonces tenemos que para calcular el voltaje en el punto A, aplicamos la fórmula de voltaje no inversor, que es 1 más RF entre R1, todo multiplicado por el voltaje de entrada. El voltaje de entrada son 20 milivolts, la resistencia de retroalimentación RF es 12 kilo ohms, y en este caso la resistencia es la resistencia que está conectada a tierra, que es de 3 kilo ohms. Sustituyendo los datos tenemos que es 1 más 12 kilo ohms entre 3 kilo ohms, todo multiplicado por 20 milivolts de entrada. Tenemos que el 1, acuérdense que siempre que va a ser constante. Esta relación 12 kilos entre 3 kilos me da a 4 multiplicado por 20 milivolts. 4 más 1 es 5 por 20. Tenemos que el voltaje de salida en el punto A son de 100 milivolts. Entonces, este voltaje de salida es el que me va a ayudar para obtener el voltaje de salida del segundo amplificador. Entonces, el voltaje ahora sí de salida de todo el circuito va a ser igual. Como seguimos teniendo la misma configuración como un amplificador no inversor, la fórmula es la misma. 1 más RF entre R1 que multiplica el voltaje de entrada. En este caso, el voltaje de entrada va a ser el del punto A y la resistencia de retroalimentación va a ser en este caso la de 10 kilos y la resistencia 1 es la resistencia que está con respecto a tierra. Tenemos que es 10 kilo ohms entre 4 kilo ohms, todo esto multiplicado por el voltaje de entrada que son 100 milivolts. Sustituimos los datos, hacemos las operaciones. 1 más 4 entre 10 entre 4, perdón, nos da a 2.5 multiplicado por 100 milivolts, y haciendo esta suma y el resultado final tenemos que el voltaje de salida es de 350 milivolts. Como dato adicional, supongamos que ahora nosotros queremos calcular la corriente de retroalimentación y cero. En este caso, como los amplificadores son no inversores, tomamos el siguiente criterio. La corriente I0, esta es la corriente I0, va a ser igual a la diferencia de voltaje que hay entre dos nodos. En este caso, los dos nodos que están entre este paso de esta resistencia es el voltaje 0 menos el voltaje en el punto B entre el valor de la resistencia por la cual pasa, que en este caso son de 10 kilo ohms. Entonces, si hacemos si sustituimos los valores, el voltaje 0 vale 350 milivolts y menos el voltaje en el punto B. Como es un amplificador no inversor, estos voltajes van a ser iguales. El voltaje en el punto A va a ser igual al voltaje en el punto B, y en este caso es igual a 100 milivolts dividido todo entre 10 kilo ohms. Haciendo la operación correspondiente tenemos que la corriente de salida, esta I0, es igual a 250
milivolts entre 10 kilo ohms, y tenemos que esto nos da como resultado 2.5 por 10 a la menos 5 amperes, o lo que es igual, la corriente de salida es igual a 25 microamperes.